Si yo preguntara al ciudadano común y corriente qué es lo que sabe del Congreso, probablemente diría, me hablaría del congresista con el pollo, de la congresista Robaluz, de la congresista que nombró como asesora a su empleada doméstica, o de la congresista que nombró como asesor a un narco que terminó preso. Sin embargo, yo quiero decirles en primer lugar que eso no es lo más grave que ha ocurrido en el último tiempo. Lo más grave es que le han colocado candado a cada uno de los mecanismos de control político. En el Perú se puede interpelar y se puede censurar, pero un hecho tan grave, donde una política tan estúpida como el caso del aguazo tuvo una interpretación sin rumbo que no termina en nada. Pero aquí hay algunas razones que, en mi opinión, van más allá de este gobierno y van a la forma en que generamos el Congreso. En primer lugar, yo he defendido siempre dos cámaras, pero desde los 90 se ha pretendido meter en la cabeza de la gente que es mejor una cámara y cuanto más chica mejor. Pero la representación también tiene un sentido de tamaño en función del tamaño del electorado y sobre todo en función de la dispersión del electorado. Para ponerles un ejemplo, cuando suceden los hechos de Bagua, en torno a esa reclamación indígena había alrededor de 400.000 personas, entre gente de población urbana y gente de comunidades. Pero esa gente no tenía representación en el Congreso. ¿Por qué? Porque la representación se ha concentrado en las capitales del departamento. Esto lo vimos en Lima, cuando entre el 2000 y el 2009 o el 2008, la Lima metropolitana se comió la representación de las 9 provincias del departamento. Y eso se ha reflejado en, por ejemplo, que se cuestiona el Senado. El Senado tiene sentido porque para las leyes más importantes sí hay que discutir 2 veces y desde varios ángulos distintos. Y me atrevo a decir en momentos distintos. Pero también por otra cosa, porque la concentración de funciones lleva a un montón de errores. Yo les pongo un ejemplo. Cuando en la última etapa del trabajo del Parlamento, yo he estado 3 años y medio, cuando yo llegué a presidir el grupo de trabajo que seleccionaba magistrados del Tribunal Constitucional, yo tenía un plazo en que tenía que entregar el informe y se me cruzó con la agenda del Pleno que discutía el presupuesto. Resultado, la última sesión la tuve que citar a las 3 de la mañana, porque simplemente a las 2:30 acabó el Pleno y ese día terminaban las funciones. Es necesario dividir funciones entre las cámaras. Incluso es necesario que una pueda estar cerrada o en trabajo de participación y la otra, por ejemplo, haciendo la selección de determinados altos cargos del Estado. Es necesario este conjunto de reformas, pero tienen que ir de la mano con algunas otras. Hay una frase que yo no la he acuñado, pero la he usado muchísimo: Otorongo no come otorongo. Nadie se mexicaniza a sí mismo. Y es una tontería que viene desde hace 3 constituciones, que el Contralor General de la República, que existe para fiscalizar la ejecución del presupuesto que en su gran mayoría ejecuta el Poder Ejecutivo, sea para que no te puede ratificarlo o no ratificarlo. Eso no se puede hacer. Debería hacerse un gran concurso al cual
presentaran candidatos, por ejemplo, gremios profesionales, centrales sindicales, 2 o 3 entes que puedan estudiar bien sus propuestas, y eso ayudaría a mejorar la calidad de la fiscalización, que en este momento no pasa por la Contraloría en muchas de las cosas. Este pequeño paquete de propuestas va de la mano con algo que yo en esta última campaña electoral he llamado cohesión previa, y he propuesto un pacto ético, pero que nadie le da pelota, porque sí creo que si estas cosas, que voy a decir a continuación, no se enfrentan, no van a haber posibilidades de que ese Parlamento enfrente a las demás. Hay algunas corruptelas que ya llegaron a la médula, que se convierten en parte del chantaje que hace que las alianzas terminen siendo alianzas corruptas. Una de ellas es la inmunidad parlamentaria, que se ha convertido en impunidad. La inmunidad, leía el otro día en un artículo de Giovanni Sartori, famoso politólogo italiano ya de unos 90 y tantos años, pero que sigue escribiendo en su prensa, en debate con otro académico, sostenía que solo tiene sentido la inmunidad cuando un parlamentario, por ejemplo, está investigando un caso de corrupción, y entonces los afectados le meten pues 3 o 4 juicios para distraer su atención y que se dedique a defenderse. Por eso de que la mejor defensa es el ataque. Pero entonces dice, en ese caso, que ese parlamentario elija si usa la inmunidad, ya no puede ir a la reelección. Si no usa la inmunidad, se le hacen los juicios en paralelo a su función. Un régimen democrático es un régimen cara al ciudadano, que tiene que rendir cuenta al ciudadano. Pero en la medida en que los ciudadanos no nos organizamos para exigirlo, eso no está funcionando. Y eso tiene que ver con la debilidad del sistema de partidos. Muchos se escandalizan, por ejemplo, 11 candidatos, ¿cómo va a haber sistema de partidos? Pero les digo, si nosotros simplemente separamos la elección presidencial de la parlamentaria y decimos, como el presidente solo se elige a la mitad del Congreso, la otra mitad se elige a los 2 años y medio, por ejemplo, o como hacen otros países, hay 6 meses de distancia entre la elección del presidente y del Congreso. Si hacemos eso, no van a haber más de 4 a 5 listas, porque ya no van a necesitarse locomotoras que jalen a los vagones parlamentarios. Hay necesidad entonces de pensar en esos cambios, pero hay necesidad de otra cosa, que es asegurar que haya ciudadanía que demande, que cuestione, que exija, que lleve a que los parlamentarios en algún momento se sientan contra la pared, porque así se tendrán que plantear algunos de los cambios. Lo que hoy hay como deformación del Parlamento es producto de los propios parlamentarios, porque conviene a intereses coyunturales, y por eso no se cambia, pasa el tiempo y no se cambia. Ese es el punto que hay que tratar de reformar en el Congreso del Perú. Obviamente las cuestiones de fondo vienen en paralelo, pero no se van a resolver los problemas de fondo mientras el Parlamento no sea algo que refuerce la institucionalidad democrática, mientras la gente se quede con la impresión de que lo están estafando. Quedo aquí y me quedo a disposición de ustedes para cualquiera de las intervenciones
preguntas y